Bienvenidos a un nuevo video. Seguimos analizando la carta de Judas. Hemos llegado al versículo 8. Vamos a analizar hoy entre los versículos del 8 al 10 de esta carta. Bien, estamos analizando la epístola de Judas, una epístola universal, es decir, que Judas se dirige a todos los creyentes, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo, nos dice el primer versículo de la carta. Habíamos visto que el propósito de Judas era escribir acerca de la común salvación de los cristianos, pero debido a las circunstancias se vio en la obligación de exhortarlos a contender ardientemente por la fe que fue dada una vez por todas a los santos, a defender las doctrinas fundamentales del Evangelio. ¿Por qué? Porque se habían infiltrado en la iglesia falsos maestros. Habíamos visto en aquella oportunidad, analizando estos versículos, que la falsa doctrina, que la falsa enseñanza aparenta, pervierte y niega. Aparenta ser doctrina bíblica, pero la pervierte el mensaje mismo del Evangelio y termina negando a Jesucristo. Esto es lo que nos dice el versículo 4, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. En los versículos siguientes, del 5 al 7, como habíamos visto, Judas utiliza 3 ejemplos del Antiguo Testamento para ilustrar la actividad de los falsos maestros. Pone un ejemplo de incredulidad, el del pueblo de Israel en el desierto. También un ejemplo de indignidad, de desprecio por la posición elevada en la que Dios los había puesto, como en el caso de los ángeles caídos. Y también un ejemplo de inmoralidad, como en el caso de Sodoma y Gomorra. Así que continúa la carta y nos dice entre los versículos del 8 al 10, no obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Vemos que acá Judas, luego de dar estos ejemplos del Antiguo Testamento, dice que no obstante, es decir, a pesar de todas las advertencias que la escritura del Antiguo Testamento les daba, estos falsos maestros, estos soñadores como los llaman, mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Anteriormente, hablando de los falsos maestros, habíamos visto que nuestra cosmovisión determina nuestra conducta, que nuestra doctrina determina nuestra forma de vivir, y que los falsos maestros no solo habían pervertido la doctrina, sino que también habían pervertido su comportamiento. Ellos negaban a Cristo tanto en su doctrina como en su conducta. Por eso Judas exhorta a la iglesia a defender la fe, a defender las doctrinas fundamentales del Evangelio. Esa doctrina que fue dada a los santos una vez por todas, de una vez y para siempre. Pero no obstante las advertencias del Antiguo Testamento, estos falsos maestros permanecieron en su incredulidad, en su indignidad, en su inmoralidad, como vemos en estos pasajes. La Escritura los llama soñadores. La palabra literalmente significa que tienen visiones y lo usa Judas con un tono irónico. Otras traducciones dicen que se dejan llevar por sus delirios, que están alucinados por sus delirios, que tienen locas ideas, que viven en sueños, que son llevados por sus delirios o que viven soñando.
La Nueva Traducción Viviente expone de forma clara el sentido. Dice que de la misma manera estos individuos que pretenden tener autoridad por lo que reciben en sueños, llevan una vida inmoral, desafían a la autoridad y se burlan de los seres sobrenaturales. Pero ni siquiera Miguel, uno de los ángeles más poderosos, se atrevió a acusar al diablo de blasfemia, sino que simplemente le dijo que el Señor te reprenda. Esto ocurrió cuando Miguel disputaba con el diablo acerca del cuerpo de Moisés. Pero esa gente se burla de cosas que no entiende. Como animales irracionales, hacen todo lo que les dicta sus instintos y de esta manera provocan su propia destrucción. De la misma manera, decíamos, de la misma manera que los ejemplos dados en el Antiguo Testamento, los falsos maestros se dejan llevar por sus delirios y continúan en su inmoralidad, continúan en su incredulidad, continúan en su indignidad. Pretenden tener autoridad por lo que reciben en sueños, decía la Nueva Traducción Viviente, y Judas justamente hacía énfasis en la doctrina porque fue dada a los santos una vez y para siempre. La revelación de Dios ya había sido dada a la iglesia. Sin embargo, estos falsos maestros pretendían recibir nueva revelación. Cualquier parecido con la actualidad no es ninguna coincidencia, ya que los falsos maestros son, en primer lugar, su propia fuente de revelación, como veremos hoy. Como habíamos dicho, los falsos maestros desestiman los medios ordinarios de gracia. Los medios ordinarios de gracia son aquellos que Dios ha puesto al alcance de todos los creyentes. Son aquellos que tenemos a mano, que tenemos a nuestro alcance. El estudio de las Escrituras, la oración y la comunión con la iglesia local. Estos medios ordinarios de gracia son despreciados por los falsos maestros. Ellos son su propia fuente de revelación. Ellos pretenden tener autoridad por lo que reciben en sueños, por esas supuestas revelaciones. Sin embargo, como le dice Judas a la iglesia, nosotros tenemos la revelación profética más segura, como también decía Pedro hablando de lo mismo. Y Pablo nos decía que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, en la Biblia tenemos todo lo que necesitamos. Si necesitamos recibir revelación de Dios, ya la tenemos en la Escritura, que es la palabra inspirada de Dios. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Y no solo que es inspirada, sino que también es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. La Biblia nos dice todo lo que necesitamos saber sobre qué hacer y qué no hacer, sobre qué creer y qué no creer. Por eso decimos que es nuestra máxima autoridad en fe y conducta. Y también nos sirve para agradar a Dios. Nos dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para que seamos perfectos y enteramente preparados para toda buena obra. ¿Qué otra revelación pretendemos nosotros recibir aparte de la Escritura? ¿Qué más necesitamos saber de Dios aparte de lo que tenemos en la Escritura, de la palabra profética más segura? Hay personas que fácilmente se dejan llevar por el Dios me dijo, por el Dios me mostró, con esas frases que pretenden tener mayor autoridad que las Escrituras mismas. Pero ¿por qué nos resulta tan atractivo siempre esas supuestas revelaciones extraordinarias que hacer uso de los medios ordinarios de gracia? ¿Por qué le damos más autoridad a una supuesta revelación que a lo que está claramente revelado en las Escrituras? ¿Por qué preferimos dormir la siesta a ver si Dios nos dice algo en sueños que sentarnos y leer la Biblia? ¿Acaso recibir revelaciones extraordinarias es una señal de espiritualidad? Lo que es una señal de espiritualidad es sentarnos y leer la Biblia, porque los falsos maestros desprecian los medios ordinarios de gracia. Yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo, soñé, soñé. ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su corazón?
¿No piensan cómo hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre con sus sueños, que cada uno cuenta a su compañero, al modo que sus padres se olvidaron de mi nombre por Baal? El profeta que tuviera un sueño, cuente el sueño, y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice Jehová. Aquel que tenga un sueño, que hable de sus sueños, pero el que tiene la palabra de Dios, que hable de ella. Porque ¿qué tiene que ver la paja con el trigo? ¿No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? Por tanto, he aquí que yo estoy contra los profetas, dice Jehová, que hurtan mis palabras cada uno de su más cercano. Dice Jehová, he aquí que yo estoy contra los profetas, que endulzan sus lenguas y dicen, Él ha dicho. He aquí, dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan, y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas. Y yo no los envié ni les mandé, y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? ¿Qué tiene que ver la palabra de Dios con esas supuestas revelaciones que pretenden autoridad? ¿No es la palabra de Dios como martillo? ¿No es la palabra de Dios como fuego? Pero uno podría decir, alguien soñó tal cosa y se cumplió. ¿Qué me importa a mí si el sueño se cumple o no? ¿Debería eso moverme la estantería? ¿Debería eso moverme la aguja? Cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosle, no harás oído a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando, para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a él serviréis y a él seguiréis. La palabra que debemos seguir no es la revelación extraordinaria, no es lo que me dijo un pajarito. La palabra que debemos de seguir es la palabra de Dios, claramente revelada en las Escrituras, nuestra máxima autoridad de fe y conducta. Los falsos maestros desprecian los medios ordinarios de gracia, en este caso, la Escritura. Pero así como los falsos maestros son su propia fuente de revelación, también son su propia norma de conducta. Hemos visto que la palabra de Dios es nuestra máxima norma de fe y conducta, que nos dice qué hacer y qué no hacer, qué creer y qué no creer. Pero como los falsos maestros son su propia fuente de revelación, tienen en poco la palabra escrita y terminan siendo su propia norma de conducta. Nos dice que estos soñadores mancillan la carne. Otras traducciones dicen que contaminan la carne, que dañan su cuerpo. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 10, el pasaje paralelo al de Judas, nos dice que Dios sabe reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio, y mayormente a aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Nos dice que siguen la carne, que van detrás de la carne. El mancillar la carne tiene que ver con una mancha de pecado en los falsos maestros, nos dice la carta de Judas. Mientras que Pablo, escribiendo a Tito, le dice, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Pero como los falsos maestros son su propia norma de conducta, son reprobados en cuanto a toda buena obra. Nos dice entonces Judas y el pasaje paralelo de Pedro que los falsos maestros van detrás de la carne, van siguiendo la carne.
Sin embargo, a nosotros se nos manda no a seguir la carne, sino a dejar la carne atrás. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos, nos dice Pedro, que ya haya sido suficiente el tiempo pasado para haber hecho todo lo que agrada a la carne, para haber satisfecho los deseos pecaminosos. Ahora dejemos atrás la carne y vamos a buscar las cosas espirituales. Sin embargo, los falsos maestros dicen ser espirituales, pero no practican las disciplinas espirituales, así como también rechazan los medios ordinarios de gracia. Los falsos maestros, entonces, son su propia fuente de revelación, son su propia norma de conducta, son su propia autoridad. Estos soñadores mancillan la carne y rechazan la autoridad. Otras traducciones dicen que menosprecian el señorío. La NTV dice que desafían la autoridad y hace referencia a la autoridad de Cristo. Lo mismo nos aclara el versículo 4 de la carta. Dice que estos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Los falsos maestros niegan el señorío de Cristo tanto en la doctrina como en la práctica, como habíamos visto anteriormente. Y después de rechazar la autoridad de Cristo, ¿qué otra autoridad les puede interesar a los falsos maestros? Porque en definitiva toda autoridad es autoridad de Dios. Nos dice Romanos 13:1, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido ordenadas. Pero después de rechazar la autoridad de Cristo, ¿qué más le puede importar a los falsos maestros? ¿A qué otra autoridad se podrían someter? De la misma forma que los ejemplos del Antiguo Testamento nos mostraban que la incredulidad se reflejaba también en la desobediencia a las autoridades, como en el caso de Aarón y Moisés, así también los falsos maestros rechazan la autoridad. Los falsos maestros menosprecian los medios ordinarios de gracia. Los falsos maestros menosprecian la congregación. Los falsos maestros menosprecian la iglesia local. No les interesa el congregarse, no les interesa tener una comunidad de fe. No buscan una congregación, buscan un público. Los falsos maestros menosprecian los medios ordinarios de gracia. Como vemos, los falsos maestros son su propia autoridad. Ellos no se someten a nadie, ellos no rinden cuentas a nadie. Pero también son su propia fuente de poder. De la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Literalmente, de las glorias, dice el original en referencia a los ángeles. Otras traducciones dicen que insultan a los seres espirituales superiores, que maldicen a los seres celestiales. La NTV nos dice que se burlan de los seres sobrenaturales, mientras que el pasaje paralelo de 2 de Pedro dice que son atrevidos y contumaces, es decir, orgullosos y arrogantes. No temen decir mal de las potestades superiores. Literalmente, la expresión no temen decir mal de las potestades superiores quiere decir que no tiemblan al hablar mal de las potestades superiores. Y el contraste es muy notorio porque Santiago, el hermano de Judas, decía que los demonios creen y tiemblan.
Sin embargo, los falsos maestros no tiemblan al hablar mal de las potestades superiores, no tiemblan al hablar mal de los ángeles, y en este caso en particular hace referencia a los ángeles caídos, como veremos más adelante. Los falsos maestros son su propia fuente de autoridad, pero también son su propia fuente de poder. Ellos no tiemblan de hablar mal de las potestades superiores. Ellos atan, desatan, reprenden, decretan. Su palabra tiene poder. Sin embargo, lo que nos muestra la Escritura es que es la palabra de Dios la que tiene poder. Ellos atan, desatan, reprenden, decretan. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Acá Judas está, dicen algunos, citando un libro apócrifo, la Asunción de Moisés. ¿Quiere decir esto que Judas le da autoridad canónica a ese libro? No, sino que le da autoridad al dato en sí. Y no se sabe a ciencia cierta si está citando a ese libro o están ambos citando a una tradición judía en común. En todo caso, lo que nos quiere transmitir Judas es la arrogancia de los falsos maestros, la arrogancia de contender con las potestades superiores, cuando ni siquiera el arcángel Miguel, aquel que en otro punto de la historia es el encargado de atar a Satanás, como nos muestra el capítulo 12 de Apocalipsis, en el pasado, cuando murió Moisés, cuando fue enterrado en un lugar que nadie conoce, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra Satanás, sino que le dijo: el Señor te reprenda. Nos dice Pedro que son atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Los falsos maestros desprecian los medios ordinarios de gracia, en este caso la oración. Ellos se creen capaces de darle órdenes a los demonios. Ellos atan, desatan, reprenden, decretan, porque su palabra tiene poder. Sin embargo, el arcángel Miguel no se atrevía a proferir juicio de maldición contra Satanás, sino que lo encomendaba a Dios. El Señor te reprenda. Ahora vos me dirás qué hay de eso, de que todo lo que aten en el cielo será atado en la tierra, todo lo que desaten en el cielo será desatado en la tierra. A lo que yo pregunto, ¿se refiere a atar demonios? ¿Se refiere a atar al diablo? ¿O se refiere a perdonar al hermano? El pasaje se encuentra en Mateo 18 y nos dice el pasaje en su contexto que si un hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si no hace caso, llévalo ante 2 o 3 testigos. Y si sigue sin hacer caso, llévalo ante la iglesia. Y si sigue sin hacer caso, tenlo por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en el cielo será atado en la tierra, todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Luego Pedro le pregunta entonces: Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? ¿Hasta 7? No, sino hasta 70 veces 7. Entonces, ¿de qué habla el pasaje? ¿De atar al diablo o de perdonar al hermano? Obviamente, como digo siempre, es más fácil atar al diablo que perdonar al hermano. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen se corrompen como animales irracionales. La NTV dice: pero esa gente se burla de cosas que no entiende. Como animales irracionales hacen todo lo que les dictan sus instintos y de esta manera provocan su propia destrucción. Los falsos maestros son su propia fuente de revelación. Son su propia norma de conducta, son su propia autoridad, son su propia fuente de poder.
pero son también su propia destrucción. El pasaje paralelo dice, pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia. Como animales, los falsos maestros no ven más allá de su propia experiencia, no ven más allá de lo actual. No son espirituales, son sensoriales. Por eso están buscando todo el tiempo la espectacularidad. Por eso buscan todo el tiempo las sensaciones. Por eso buscan todo el tiempo el avivamiento, como si el avivamiento fuese sentir un fuego en el pecho. El avivamiento de Dios nos lleva al arrepentimiento. El Espíritu Santo no está tan interesado en revolcarte por el piso como en cambiar tu carácter, en cambiar tu conducta. Los falsos maestros dicen ser espirituales, pero son sensoriales. Por eso van buscando siempre la espectacularidad. Y muchos me dirán en aquel día, decía Jesús, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Profetizar, echar fuera demonios, hacer milagros, son esas cosas espectaculares que les encantan a los falsos maestros. Son las mismas cosas que van a usar de pretexto las personas a las que Jesús rechace. Los falsos maestros viven atrás de las cosas espectaculares y desprecian los medios ordinarios de gracia. Van siempre atrás de las cosas espectaculares porque no son espirituales sino sensoriales. Van detrás de los deseos de la carne, de los deseos de los ojos y de la vanagloria de la vida. Los falsos maestros desprecian los medios ordinarios de gracia. Entonces, la pregunta es, ¿cómo resistir a los falsos maestros? Leyendo el libro de los Hechos me encontré con un pasaje y la respuesta no tiene demasiado misterio. Si los falsos maestros desprecian los medios ordinarios de gracia, la forma de enfrentarlos es haciendo uso de los medios ordinarios de gracia. Cuando Pablo se despide de la ciudad de Mileto después de estar 3 años predicando en ese lugar, se da un momento muy triste porque Pablo les dice que después no volverían a verlo. Dice, y ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros entre quienes he pasado predicando el reino de Dios verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordaos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ni plata ni oro de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. El pasaje central acá es el 32, dice, hermanos, los encomiendo a Dios, a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Acá Pablo les advierte que después de él van a venir
falsos maestros y que incluso de ellos mismos se iban a levantar algunos que hablen cosas perversas. Pero el pasaje central es el 32 porque dice: ahora los encomiendo a Dios, a la palabra de su gracia que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Y acá Pablo hace referencia a estos tres principales medios ordinarios de gracia, aquellos que están al alcance de todo creyente. Ahora, hermanos, os encomiendo a Dios, en referencia a la oración y a la palabra de su gracia, a la revelación escrita que tenemos en la Biblia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados, con la congregación, con la iglesia local. Los falsos maestros desprecian los medios ordinarios de gracia. Los falsos maestros desprecian la lectura de las Escrituras, la oración, la congregación en la iglesia local. La forma de resistirlos es justamente hacer uso de esos medios. Los medios ordinarios de gracia son ordinarios. Están ahí al alcance de todos todo el tiempo. La oración, el estudio de las Escrituras, el congregarse en la iglesia local. Son medios ordinarios, pero son medios de gracia. Dios actúa a través de ellos. Dios nos beneficia a través de esos medios. Esos medios están ahí a nuestro alcance para nuestro beneficio, para nuestro provecho. Los falsos maestros desprecian esos medios ordinarios de gracia y la forma de resistirlo es haciendo uso de esos medios. Los falsos maestros prefieren seguir sus sueños, prefieren seguir sus propias revelaciones, prefieren ser su propia fuente de poder. Calvino, en Institución de la Religión Cristiana, hace una primera teología sistemática de la Reforma, y lo que más me gusta del libro son los subtítulos que tienen los capítulos, porque en el capítulo que habla de la suficiencia de las Escrituras, lo que cualquier otro libro de teología titularía Suficiencia de la Biblia, el título en el libro de Calvino dice que algunos espíritus fanáticos corrompen los principios de la religión, no haciendo caso de las Escrituras para poder seguir mejor sus sueños bajo pretexto de revelaciones del Espíritu Santo. Algunos espíritus fanáticos pervierten los principios de la religión no haciendo caso de las Escrituras, despreciando las Escrituras para poder seguir mejor sus sueños bajo pretexto de revelaciones del Espíritu Santo. Para los falsos maestros no son agradables los medios ordinarios de gracia. Ellos prefieren sus revelaciones, prefieren lo que un pajarito les dijo, lo que soñaron, la visión que tuvieron. Esas no son señales de espiritualidad. Una señal de espiritualidad no es que Dios tenga que hablarme en un sueño porque yo preferí dormir la siesta antes que leer la Biblia. Señal de espiritualidad es sentarme y leer, arrodillarme y orar, salir de mi casa y congregarme. Los medios ordinarios de gracia están al alcance de todos los creyentes y son para nuestro beneficio. Espero que el video te haya sido útil. Si es así, compartilo con alguien a quien le pueda interesar, dale like, deja tu comentario y suscríbete al canal, activa la campanita. Nos vemos en la próxima.